Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre el estigma social y estigma internalizado en pacientes con trastornos de la personalidad. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. La docente que va a impartir la sesión hoy es Irma Morales. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con el postítulo en Psicología Clínica con mención en Trastornos en Personalidad por la Universidad del Desarrollo. Magíster en Psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con formación clínica en adolescentes. El inglés es Ahí mi talón. te. Gracias. Del Instituto Médico. Shilkur gracias, gracias, es doctora en psicoterapia por la misma Pontificia Universidad Católica de Chile y es docente universitaria y psicoterapeuta de adolescentes y adultos. Tremendo honor tenerla junto a nosotros. Así que echa la presentación y la bienvenida, estimada, es toda suya a la sesión. Gracias, Rodrigo. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. No sé bien desde dónde están, qué hora es. Acá en Chile son ya pasadito las 8 de la noche, ya está empezando a anochecer. En una semana de viernes ya, así que me imagino que están todos medios cansados ya. Yo al menos lo estoy, así que agradezco tremendamente su participación, su compromiso por el aprendizaje y espero que les guste la presentación del día de hoy. Voy a proceder a compartir pantalla. Ahí estamos. Voy a achicar las camaritas, así que... Y voy a acomodar el chat por acá a un costado en caso de que vayan surgiendo algunas preguntas. Ay, a ver si las puedo, si me da el tiempo para ir respondiendo algunas. Probablemente no las pueda responder todas, pero sí algunas de las que vayan apareciendo. ¿Ya? Entonces, el día de hoy la temática del seminario es estigma y estigma internalizado en trastornos de personalidad, ¿ya? Y la pregunta principal que va a guiar el seminario del día entonces va a ser cómo impacta el estigma en el curso clínico de los trastornos de la personalidad. Es importante entender que si bien el concepto de estigma es un concepto que deriva principalmente de la psicología social, tiene tremendas implicancias clínicas en el tratamiento de este tipo de pacientes, ¿ya? Y es por eso que es importante revisar estos conceptos y reflexionar al respecto de ellos. El seminario del día de hoy está basado en una serie de estudios que revisé para organizarlo. Ya los estudios están referenciados al final de la presentación que se les va a compartir, ¿ya? Y acá además en la presentación está mi correo. Por lo tanto, si alguno de ustedes quiere acceder a estos estudios, eh, me puede escribir y yo se los puedo mandar, ¿ya? O si quedan algunas dudas que no puedan ser resueltas el día de hoy por la cantidad de gente que hay, también me pueden escribir a mi correo, no tengo ningún problema, ¿ya? Comencemos entonces. La pregunta es, ¿por qué hablar de estigma en trastornos de la personalidad? ¿Ya? Y acá es importante considerar que el trastorno de personalidad borderline, el borderline personality disorder, por eso no me di cuenta, me quedó la sigla en inglés, pero en adelante está siempre en español, ha sido consistentemente identificado como uno de los diagnósticos más estigmatizados en salud mental. ¿Ya? Y esto es sumamente importante porque tiene un impacto en la formación de la identidad de las personas que tienen el diagnóstico. Esto deriva en un impacto también en el vínculo terapéutico que se establece entre el paciente y el terapeuta y entre los profesionales de la salud
y los pacientes, no solo el psicólogo, sino también psiquiatra, trabajador social y otros profesionales del área, ¿ya? Y por lo tanto tiene también implicancias potentes en el pronóstico, ¿ya? Y en este sentido, entonces, hay una interacción importante entre el sistema sanitario y la psicopatología de los pacientes con este diagnóstico, ¿ya? ¿Qué vamos a entender por estigma? ¿Ya? Como les mencionaba al inicio, el concepto de estigma deriva de la psicología, de los estudios en psicología social, ¿ya? Y se traduce básicamente como un atributo o un conjunto de atributos que resultan profundamente desacreditadores para quien los posee, ¿ya? Desacreditadores, estereotipados, y derivan en discriminación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya? Partimos con una etiqueta, ¿ya? Con un etiquetamiento de las personas, ¿ya? Este etiquetamiento surge a partir del diagnóstico en salud mental, ¿ya? Esto no es exclusivo para los pacientes con TP, con trastorno de personalidad, ¿ya? También, o sea, los estudios muestran que el estigma asociado a las enfermedades de salud mental está presente en todos los diagnósticos, ¿ya? Surge entonces el diagnóstico y esta etiqueta, y a partir de esa etiqueta se comienzan a construir los estereotipos, ¿ya? Básicamente porque las personas que poseen el diagnóstico comparten una serie de características que comienzan a establecerse de manera estereotipada, es decir, empieza a primar la característica por sobre la identidad del sujeto. Esos estereotipos derivan en experiencias de separación, de discriminación, ya de aislamiento, y por lo tanto se instala básicamente una pérdida de estatus social, de exclusión social, ¿ya? Eso significa entonces que las personas que han sido estigmatizadas son personas que, producto derivado en este caso, del diagnóstico, ya hay una construcción de características y atributos en torno a ellas, ya atributos que implican, en primer lugar, una separación, una segregación, ya por parte de los grupos sociales. Luego derivan en discriminación negativa, es decir, las personas empiezan a ser discriminadas en el sentido de alejadas. En el caso de los pacientes con trastorno de personalidad, son excluidas de la atención, esta discriminación puede dar origen a maltrato, a violencia, ¿ya? Y por lo tanto, eso se traduce, como les decía, en una sensación de exclusión social que persiste con el etiquetamiento y por lo tanto se produce un círculo bastante vicioso que determina que la persona quede fuera, ¿ya? A eso le agregamos el concepto de estigma internalizado, ¿ya? El estigma internalizado apunta a la, como el nombre lo indica, internalización del estigma, es decir, un proceso subjetivo donde se autoaplican los estereotipos. Los pacientes eh, se comienzan a otorgarle una subjetividad veraz a estas características, a este conjunto de características y atributos negativos asociados al estereotipo, ¿ya? Y por lo tanto se produce una transformación identitaria basada en el diagnóstico. Y eso se asocia a baja autoestima y desesperanza, ¿ya? Desesperanza en el sentido de que es una enfermedad. Por ejemplo, se establece la cronicidad del diagnóstico y eso significa que el paciente siente que no importa lo que haga, no se le va a pasar. Hay una sensación de una baja valoración del sí mismo, ¿ya? Una identidad asociada al diagnóstico, ¿ya? Que también por la naturaleza del diagnóstico, ¿ya? Y por la naturaleza de las características que estos pacientes tienen, puede servir para
desentenderse también de la responsabilidad subjetiva que el sujeto tiene respecto de sus propias experiencias, ¿ya? Y entonces eso se traduce en que muchas veces ¿no? algunos pacientes con este diagnóstico atribuyen su responsabilidad al diagnóstico y no a sí mismos. Y eso los posiciona de una forma pasiva en el tratamiento, donde en el fondo el paciente se pone en esta idea de eh, lo que pasa o lo que me pasa y lo que hago no es mi culpa, es culpa de mi diagnóstico, ¿ya? Y eso posiciona al paciente en un funcionamiento bastante estancado, ya que en una posición rígida que suele ser interferir de forma muy intensa en la posibilidad de cambio que el paciente podría llegar a mostrar en la psicoterapia, ¿ya? Y es por eso entonces que el estigma, tanto social, ya que proviene desde el mundo externo, como el estigma internalizado se vuelve tan complejo y tan dañino para los pacientes. En esta línea, entonces, se han hecho una serie de estudios para mirar qué pasa con el paciente con TP, ya con trastorno de personalidad y específicamente con trastorno de personalidad límite, que es de los trastornos de personalidad, uno de los que tiene más frecuencia y uno de los que tiene más frecuencia tanto a nivel mayor prevalencia poblacional, pero también una alta prevalencia en la población clínica, ¿ya? Se ha comparado el estigma que viven los pacientes con distintos diagnósticos, ¿ya? Y se ha visto, por ejemplo, en un estudio de Quenneville, se vio que el estigma es mayor en los pacientes con trastorno límite de personalidad que en el trastorno bipolar y en el trastorno por déficit atencional con hiperactividad, que son de los diagnósticos más estigmatizados también. Ya, los pacientes con bipolaridad también viven un estigma súper marcado y los pacientes con trastorno por déficit atencional también, sobre todo pensando que el trastorno por déficit atencional en general además se hace a una edad bastante más temprana que el trastorno bipolar y que el trastorno límite de personalidad. Y en ese sentido, entonces, esto se asocia a mayor discriminación y aislamiento en el trastorno de personalidad límite, ¿ya? Y si bien lo que se ha visto es que hay una mayor resistencia al estigma por parte de los pacientes con trastorno de personalidad límite, este estigma termina en un impacto emocional mayor, ¿ya? Y el estigma acá, lo que más impacta en general, este impacto emocional, va en línea de impactar negativamente en la regulación emocional. Entonces, el paciente con trastorno límite de personalidad exacerba su sintomatología, ¿ya? A partir de este estigma internalizado. Nicole pregunta en el chat, ¿cómo se podría abordar en el proceso de terapia esa postura pasiva del paciente de creer que todo es por su diagnóstico? ¿Ya? Ahí una de las posibilidades en el fondo, y hay varios modelos psicoterapéuticos que trabajan con los pacientes con trastornos de personalidad y va a depender un poco del enfoque con el cual uno esté abordando la psicoterapia, las técnicas más específicas, pero en general lo que se busca, ya y que en esto coinciden todos, es en promover una mayor capacidad de autorreflexión por parte del paciente. Ya para eso el paciente tiene que primero, tenemos que fomentar una mayor regulación emocional, ¿ya? Porque en la medida en que el paciente está desregulado emocionalmente, invadido por emociones que son muy intensas, disminuye la capacidad para pensar. ¿Ya? En el fondo, cuando yo estoy sintiendo demasiado, ¿ya? Y eso no le pasa solo a los pacientes con TP, sino que a cualquier persona, cuando las emociones son demasiado intensas, se nubla la capacidad para pensar, para razonar, para reflexionar. Entonces, las técnicas van siempre orientadas a
contener la desregulación emocional primero y una vez que la desregulación emocional esté un poco más contenida, trabajar con técnicas que promuevan una mayor capacidad de reflexión. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, un paciente que atribuye todo a su diagnóstico, ¿ya? Hay que mostrarle en el fondo que, o sea, hay ahí también una ganancia secundaria, ¿ya? Ganancia secundaria que en el fondo le facilita no responsabilizarse y no responsabilizarse, por supuesto que muchas veces puede ser una posición muy cómoda y en ese sentido hay una ganancia secundaria en el síntoma, ¿ya? Sin embargo, lo que podemos trabajar acá va en la línea de poder mostrarle al paciente que esa posición pasiva de ganancia secundaria se contradice, ¿ya? Y en ese sentido es contradictoria, es paradójica con el deseo que el paciente tiene de cambiar. Y si el paciente desea cambiar, eso significa que tiene que comenzar a tomar responsabilidad respecto de su situación. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, la terapia conductual dialéctica, el concepto dialéctico precisamente va orientado a mostrarle al paciente cómo hay una posición de aceptación radical hacia su emocionalidad, pero al mismo tiempo una interpelación a que cognitivamente el paciente pueda pensar nuevas realidades respecto a sí mismo y cuestionar sus creencias y desde ahí hacer el cambio. Ya en el caso de la psicoterapia central en la transferencia, por ejemplo, que es la terapia desarrollada por Otto Kemper, lo que se busca es que el paciente logre identificar estas posiciones en las cuales se sitúa, traduciéndola a lo que llamamos relaciones objetales, ¿ya? Identificando cuáles son las características del sí mismo y cuáles son las características que atribuye un otro, e integrando eh, relaciones entonces que están escindidas, ya que son contradictorias. Entonces, mostrándole al paciente que en el fondo no puede buscar el cambio de la mano con parapetarse en el diagnóstico, ¿ya? Y entonces ahí se va trabajando. Por ahí preguntaba una de las asistentes en el chat, está la terapia basada en la mentalización de Fonagy. Efectivamente, ese es otro modelo. Y desde la mentalización, precisamente lo que se busca es aumentar la mentalización. Y la mentalización tiene que ver con una capacidad que las personas tenemos para actuar en función de la atribución de estados mentales y reconocer estados mentales tanto propios como ajenos. ¿Ya? Y entonces en esa línea, la posición pasiva que el paciente toma respecto del diagnóstico se puede trabajar aumentando la mentalización del paciente y moviendo al paciente desde estos lugares que se llaman, comillas, prementalizadores, ya que tendrían que ver con esta rigidez de yo no puedo cambiar, esto es mi diagnóstico, yo nací así, o no nací así, pero mi familia y mi historia me transformó en esto y yo no tengo herramientas para cambiarlo. Mover un poco desde esa posición a una posición donde el sujeto se haga, eh, valga la redundancia, subjetivamente cargo de su experiencia. ¿Ya? Desde el lugar en el cual también lo conectemos con que su experiencia lo hace pasarlo muy mal, su diagnóstico lo hace pasarlo muy mal. Por lo tanto, ese diagnóstico, si bien es una etiqueta que permite entender muchas cosas, también permite pensar en una mejoría con ciertas condiciones y con cierto tratamiento. Eh, Por ahí pregunta Juan Andrés, y en el caso de un paciente con TLP, que sabemos que la regulación no solo es emocional, sino también de cierta manera fisiológica, ¿cómo se debería abordar? Con técnicas que incorporen la posibilidad de regular fisiológicamente o sea, nosotros sabemos que eh, los aspectos psicológicos van de la mano con los aspectos fisiológicos. Por lo tanto, en la medida en que el sujeto va aprendiendo a poner en palabras, por ejemplo, aquello que empieza, que siente,
esa posibilidad de poner en palabras ayudan a una regulación fisiológica. Esto es como cuando los niños pequeños no saben lo que les pasa y se desregulan. Lo que nosotros hacemos como adultos es ayudarlos a regularse, poniendo palabras en su emoción, sosteniendo primero esa emoción, ya entregándoles un espacio de seguridad donde el infante se sienta contenido y sostenido en su emoción. Nosotros como terapeutas tenemos que ofrecer un espacio equivalente al espacio de seguridad que ese niño, que hoy día es un adulto o un adolescente con TP, nunca recibió. Y que por lo tanto, en esa medida, entonces, el contexto psicoterapéutico, con todas las normas que tiene, con el contrato, con el encuadre, va a ofrecer este espacio de seguridad y contención que el paciente necesita. Carolina dice que es interesante porque capacitar al personal es fundamental, exacto, y esa es un poco la intención tanto de haber escogido este tema para el seminario como la realización del diplomado. Alguien acá, Catalina, dice, por ejemplo, que tiene una profesora que promovía un poco este estigma, porque efectivamente lo que uno tiene asociado y muchas de las descripciones que se hacen de personas con trastorno de personalidad y en particular con trastorno de personalidad límite van en la línea, por ejemplo, de las severas dificultades para comprometerse con una vocación. ¿Por qué? Porque comprometerse con una vocación en general supone que yo sea capaz de integrar los aspectos positivos y negativos que la elección de la vocación supone. Y como esa es la dificultad principal de los pacientes con TP, la integración de los aspectos positivos y negativos del sí mismo y de los otros y de la experiencia, se les dificulta, pero que se les dificulte no significa que es imposible, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que muchos pacientes con TP son personas brillantes cognitivamente, pero que presentan severas dificultades para adaptarse a las exigencias de una carrera universitaria. Y en ese sentido, lo que uno tendría que pensar, más allá de estigmatizar a estos pacientes, es poder pensar la necesidad, por ejemplo, de tener ajustes razonables que permitan apoyar en el fondo el desarrollo y la adherencia a la carrera y la no deserción en la carrera y que la carrera actúe como un factor protector para el paciente y no como un factor de riesgo. Ya por ahí algunas consultas se me escapan porque van por la línea de la bipolaridad y el autismo, que no son mi área de experticia, y acá se me están yendo del tema que es la terapia de esquemas, así que voy a seguir con lo que estaba hablando del estigma, ¿ya? La severidad clínica y el estigma están asociados, ¿ya? Y esto termina siendo muy peligroso, muy negativo para los pacientes, ¿ya? Porque lo que se ha observado es que pacientes con mayor severidad sintomática, es decir, con mayores síntomas, con peor funcionamiento, ya terminan internalizando con más fuerza el estigma, ¿ya? Y eso entonces se retroalimenta. Y por lo tanto tenemos un paciente que en la medida que empeora, internaliza una estigmatización mayor y en la medida que el estigma internalizado es mayor, el paciente empeora y entonces se vuelve un círculo muy vicioso que impacta muy negativamente en el pronóstico del paciente. A esto se suma que el estigma externo, el estigma social, también refuerza y va a ser más severo en aquellos pacientes que tengan mayor desregulación. Pacientes más graves, con peor funcionamiento, van a ser más severamente discriminados. Y entonces se combina en el fondo el estigma social con el estigma internalizado, ya derivando en un peor funcionamiento por parte del paciente, lo que conlleva probablemente a que el tratamiento sea mucho más complejo y de peor pronóstico, ¿ya? Eh, en el caso de los adolescentes, ¿qué muestran los estudios? Acá hay un estudio del año 2015 de Cator que mostró que
los adolescentes con trastorno de personalidad reportan mayor estigma, ¿ya? Que los pacientes con trastorno de personalidad límite son aquellos que tienen mayor probabilidad de tener un estigma internalizado más potente. Y esto se transforma y es un problema mayor considerando que la adolescencia es un periodo crítico en términos de la consolidación identitaria, ¿ya? No sé si algunos de los que están acá estuvieron en el seminario pasado, pero en el seminario pasado revisamos algunos temas revisamos la posibilidad de hacer diagnóstico de trastorno de la personalidad en la adolescencia y toda la evidencia apunta que la adolescencia es un periodo crítico para el desarrollo de un trastorno de la personalidad y que adolescentes con trastornos de la personalidad que tienen el diagnóstico tienden a, hay una porción de adolescentes que mejora con tratamiento y hay otra porción de adolescentes que empeora y cristaliza su diagnóstico y por lo tanto, si pensamos en eso y a eso le sumamos el estigma, la posibilidad de que un adolescente con el diagnóstico hecho internalice el estigma social, si esto no se trabaja en terapia, digamos, va a ser mayor y lo va a perseguir y lo va a atormentar más en su configuración de identidad y va a ser más difícil la ruptura de este ciclo, digamos, negativo en la construcción de la identidad que deriva en el TP. ¿Ya? Entonces, por eso es sumamente importante considerar que si bien es oportuno hacer el diagnóstico en la adolescencia, este diagnóstico siempre tiene que ir de la mano con una etapa potente de psicoeducación, tanto a los familiares del paciente, al paciente y al entorno del paciente. ¿Ya? Y también en ese sentido es importante educar y visibilizar cuáles son las características, cuáles son las consecuencias de la estigmatización en salud mental, porque sabemos nosotros que, por lo menos en nuestro país, en Chile, la salud mental está tremendamente estigmatizada. Entonces, y eso muchas veces responde a que no hay una formación, no hay visibilización de lo que la salud mental supone. Ya hoy día estamos bombardeados de información, pero esa información no siempre es correcta, esa información no siempre es transmitida de forma adecuada. Hoy día estamos llenos de creadores de contenido en redes sociales, en Instagram, en TikTok, y muchos de esos creadores no necesariamente tienen la experticia que se requiere para poder educar correctamente a la población y entonces terminamos con una psicologización bastante, por llamarla de alguna forma, light, que termina siendo peor que el desconocimiento, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, hoy día es bien terrible, pero se ha empezado como lo he escuchado cada vez más, a masificar un poco el uso del término borderline, del término límite, del término limítrofe, de una forma muy peyorativa en las conversaciones más coloquiales. ¿Ya? Antes eso quedaba restringido solo al área de la salud, ¿ya? Y uno escuchaba en otros apelativos utilizados asociados a salud mental de forma negativa. Hoy día ha entrado dentro del lenguaje coloquial el término límite, el término limítrofe, el término borderline, como un insulto. Y eso es tremendamente negativo en términos clínicos. Otros estudios muestran que hay factores intrapersonales que tienen influencia en la forma en que se vive el estigma, ¿ya? En esta línea, entonces, el neuroticismo como factor de personalidad está asociado a mayor internalización del estigma, mientras que la extraversión y la responsabilidad aparecen como factores protectores. Entonces, pacientes con mejores habilidades sociales, con mayor, en el fondo que son más regulados, ya tienden a
verse más protegidos frente al estigma que pacientes como con una alta carga de rigidez en su personalidad. Ahora, el tema del estigma no solo impacta a los pacientes y al estigma social, sino que también impacta al personal de salud, ¿ya? A los clínicos, ¿ya? Y acá lo que los estudios muestran es bien complejo, bien desalentador, si uno lo quisiera pensar, como calificar, en la línea de que los pacientes con TP han sido rechazados en forma permanente y también son rechazados en forma permanente por el personal clínico de salud sanitario, ¿ya? Los estudios muestran que hay una alta proporción de clínicos y profesionales de la salud que preferiría evitar pacientes con trastorno de personalidad límite, ¿ya? Sí se observan diferencias por disciplina, ¿ya? Hay algunas disciplinas que están más abiertas, que muestran una mayor apertura al trabajo con pacientes con trastorno de personalidad, y lo que más vemos es que quienes tienen mayor contacto, mayor formación, mayor conocimiento respecto del diagnóstico y su tratamiento, tienden a tener una actitud mucho más positiva, ¿ya? En términos específicos, el estudio muestra que, los estudios, perdón, muestran que los puntajes más bajos en empatía y en actitud de cuidado se observan en el personal de enfermería psiquiátrica. Ya hay menor optimismo terapéutico, alta frecuencia de la etiqueta manipulador y mayor incomodidad al trabajar con personas con trastorno de personalidad límite, ¿ya? También acá uno podría inferir, esto no lo dicen explícitamente los estudios, pero uno podría inferir también que el personal de enfermería es el que se hace cargo de la labor más cotidiana con los pacientes con TP, y al mismo tiempo son los que menos formación especializada tienen en pacientes con TP. Entonces se llevan la peor parte y tienen menores herramientas para hacer el manejo de esa, comillas, peor parte. Los trabajadores sociales son de los que muestran mayores puntajes en empatía, presentan mayor optimismo terapéutico y actitudes más consistentemente positivas, ¿ya? Y en los psiquiatras y los psicólogos se observan actitudes intermedias, ¿ya? O sea, hay mayor variabilidad en la actitud, en la empatía hacia este tipo de pacientes en psiquiatras y psicólogos, ¿ya? Y lo que se observa es que los psiquiatras tienen un mayor optimismo farmacológico, es decir, tienden a tener mayor optimismo respecto de la efectividad de los fármacos en la regulación. Y los psicólogos tienden a tener un mayor optimismo psicoterapéutico, o sea, tienden a confiar más en que la psicoterapia va a funcionar, ¿ya? Y eso es sumamente importante porque eh, está estudiado también que el optimismo del terapeuta respecto al éxito del tratamiento influye significativamente en los resultados. Es decir, si sistemáticamente se observa, si como terapeuta yo tiendo a tener expectativas más altas de los resultados que van a tener mis pacientes, esas expectativas tienden a mejorar el pronóstico, a asociarse a mejores resultados, ¿ya? Y viceversa. Esto es un poco en la misma línea que en educación, profesores que tienen mayores expectativas de los resultados de sus estudiantes terminan teniendo mayores resultados. En la clínica pasa lo mismo. Y si eso lo vinculamos con el tema del estigma, entonces está de más decir que en el fondo es parte de nuestro trabajo, promover la desestigmatización de forma que los clínicos puedan estar más optimistas respecto al tratamiento y de esa forma tener mejores resultados. En términos cualitativos, ¿qué es lo que se vio entre profesiones? ¿Ya? Y acá aparece súper interesante el término, la forma en que la metáfora que utilizan los enfermeros para describir a los pacientes con TP, específicamente con trastorno de personalidad límite. Ya ellos hablan, destacan inglés porque el paper está en inglés, Destructive Whirlwind. Esto es como un tornado destructivo,
Así visualizan los profesionales de la enfermería a los pacientes con TP, ¿ya? Y esa sensación de tornado destructivo promueve una vivencia de caos, de desgaste y de amenaza, ¿ya? Y hay una sensación permanente de ambivalencia entre idealización y demonización, ¿ya? Esto, en el fondo, es muy perjudicial para los pacientes y también para el personal, ¿ya? Porque en el fondo el personal termina sumamente desgastados, ¿ya? El personal termina con un desgaste profesional que puede traducirse en estrés crónico, burnout, ¿ya? Sobrecarga del cuidador, ¿ya? Desgaste por empatía, en el caso de de los profesionales que tienen mayores herramientas, también termina habiendo un gran desgaste por empatía cuando entendemos que el trabajar con este tipo de pacientes supone aproximarse muy de cerca al trauma complejo, ¿ya? Porque una gran cantidad de pacientes con TP tienen además diagnóstico de trauma complejo y han tenido experiencias súper traumáticas y están experimentando vivencias traumáticas, ideación suicida, intento suicida, corte, desregulación emocional. Entonces, por todos lados, los clínicos que no tienen la formación y las herramientas se pueden ver o bien quemados y desgastados y terminan distanciándose de los pacientes, o bien desgastados por empatía, ¿ya? En los servicios de emergencia se han visto que hay actitudes más negativas que en los servicios de salud mental, es decir, en los servicios de emergencia general tiende a haber una actitud más negativa hacia los pacientes con TP, ¿ya? De ahí surgen todas estas etiquetas peyorativas, BDM y otras etiquetas bastante discriminatorias hacia los pacientes con TP, que creo que por acá en el chat había gente que lo estaba comentando, ¿ya? Un hallazgo transversal es que el mayor contacto previo con pacientes con trastorno de personalidad límite tiende a mejorar las actitudes, ¿ya? Y algunas interpretaciones clínicas que son derivables de estos estudios tienen que ver con que el tipo de contacto que el paciente establece con el personal influye en cómo este personal estigmatiza al paciente. Entonces, aquellos profesionales que tienen mayor contacto en los periodos de crisis son los que más tienden a etiquetar y estigmatizar, porque claro, es la parte como más compleja de trabajar, ¿ya? Va a influir mucho el modelo teórico de formación que los profesionales tengan, ¿ya? Y la carga emocional que suponga y la repetición de las crisis, porque muchas veces, en el fondo acá, los profesionales se sienten que de pronto la gravedad del paciente se escapa de sus posibilidades de trabajo y terminan sintiéndose de manos atadas y sin muchas posibilidades de ayudar. Los estudios muestran que incluso el trastorno de personalidad límite es incluso percibido como más peligroso que la esquizofrenia, ¿ya? Considerando que la esquizofrenia también es una enfermedad tremendamente estigmatizada, lo que se traduce en que haya un mayor deseo social, perdón, un mayor deseo de distancia social y un menor optimismo terapéutico. Acá les dejé un cuadrito comparativo de algunos de los estudios sobre los que se basaban estos resultados, ya para que se hagan una idea en el fondo con cuántos pacientes o cuántos participantes componían la muestra, qué tipo de diseño tenían y qué es lo que se encontró como principal hallazgo en el estudio. Ya esto es más un resumen para los que quieran guardar la presentación y pegarle una revisada después a los papers. Yo creo que esto nos lleva a una discusión clínica, ya a preguntarnos, y no se los voy a preguntar ahora, porque no voy a abrir el micrófono para hacer esta pregunta, pero sí se las dejo a ustedes como con una reflexión personal. ¿Qué despierta en nosotros el diagnóstico de trastorno de personalidad límite? ¿Cómo manejamos la contratransferencia? Y preguntarnos si la etiqueta, si el diagnóstico
si nombrar protege o estigmatiza, ¿ya? Yo creo que es una pregunta que finalmente ahí la respuesta principal es el diagnóstico no puede ir sin psicoeducación. Alguien por acá lo está mencionando en el chat. Efectivamente, o sea, pensar en cualquier tratamiento para pacientes con trastorno de personalidad sin una fase adecuada de psicoeducación al paciente y a su grupo de referencia más cercano es un gran problema, ¿ya? O sea, tiene que haber una psicoeducación para que el diagnóstico se transforme en una herramienta para usar a favor del tratamiento y no en una etiqueta que lo único que termine haciendo es estigmatizar al paciente. En base a esto, construí a los estudios que... Ay, me equivoqué acá, lo puse al revés. A veces me pasan estas cosas, ¿ya? Trastorno de personalidad límite, ¿ya? Este modelo integrador del estigma, ¿ya? Para entender un poco cuál es el ciclo que se produce. Lo que vemos es que hay una vulnerabilidad identitaria que se traduce en desregulación, en abandono, en segregación, ¿ya? Producto del estigma. Eso genera una reacción emocional en el clínico, eh, donde el clínico muchas veces se siente frustrado y rabioso. Eso deriva en una distancia, en una baja empatía y por lo tanto se refuerza la etiqueta hacia el paciente. Esa distancia y ese alejamiento por parte del paciente y este reforzamiento de su etiqueta confirma el esquema, es decir, el paciente confirma su estigma internalizado con el estigma social que se le está mostrando externamente y eso deriva en una mayor severidad clínica, mayor sintomatología, peor funcionamiento, más estigma internalizado y se completa el círculo, digamos, y termina siendo cada vez peor el pronóstico. ¿Qué implicancias clínicas tiene esto? Bueno, en primer lugar, la necesidad sí o sí de supervisión estructurada cuando uno trabaja con pacientes con trastornos de la personalidad. ¿Ya? Supervisión cuando uno se está formando, si uno ya tiene un mayor grado de experticia, trabajar en grupos clínicos. No es bueno trabajar aislado cuando uno trabaja con pacientes con TP porque la contratransferencia es sumamente fuerte y porque cada paciente presenta un conjunto de desafíos distinto. Por lo tanto, es esencial que uno pueda trabajar en equipo para supervisar y de esa manera entonces reconocer, por ejemplo, los elementos de la contratransferencia que están contribuyendo a la estigmatización, ya poder realizar intervenciones antiestigma dentro del equipo y tener formación específica en trastornos de la personalidad. Conocer el diagnóstico, comprender el diagnóstico, entender qué factores son los que lo influyen, lo mantienen, lo prolongan, ¿ya? Y por lo tanto, de esa manera, trabajar en la misma estructura mental que uno tiene al momento de aproximarse al paciente para poder hacerlo de una forma mucho más empática, más paciente, más sostenedora, más contenedora, más firme también, ¿ya? Y más técnicamente capacitada para el trabajo. En términos de implicancias éticas, está el riesgo del diagnóstico como categoría estigmatizante, ¿ya? Que eso es lo que hemos estado discutiendo todo el tiempo. Y eso nos puede llevar a la evitación del diagnóstico, ¿ya? Con las consecuencias de que lo que no se diagnostica no se trata, y eso también es un problema. Nosotros además sabemos que nuestros pacientes tienen derecho a saber su diagnóstico, por lo tanto también ahí hay un tema súper comprometedor cuando yo me decido a no decirle al paciente que tiene un trastorno de personalidad cuando sí lo tiene, porque el paciente tiene derecho a saber, ¿ya? Y por lo tanto, esto también deriva en la necesidad del uso responsable del lenguaje clínico
Y como dice alguien en el chat, que a mí me parece sumamente importante, dejar de usar los trastornos de personalidad como un discurso cotidiano ofensivo. ¿Ya? O sea, y somos nosotros los especialistas de la salud mental los que tenemos que ser estandarte en la población general de dejar de estigmatizar los trastornos de personalidad en específico, pero todos los trastornos mentales como una etiqueta de estigma. ¿Ya? Entonces, dejar de tratar a las personas y usar peyorativamente cualquier diagnóstico de salud mental. En términos de conclusión clínica, importante considerar que el estigma no es periférico, ¿ya? Es decir, no es solo un elemento externo social, sino que modula el curso del trastorno, ¿ya? Tanto porque el estigma internalizado se suele, mientras mayor sea, se suele asociar una mayor severidad de los síntomas y eso gatilla este círculo vicioso, ¿ya? Como porque este estigma también está presente en el personal sanitario, en el sistema de salud, ¿ya? Por lo tanto, hablar de reducir estigma es intervención clínica. Y esta es la hojita de las referencias. No me cabían completitas, así que las dejé, pero está lo suficiente como para que las puedan buscar si quieren y si desean me pueden escribir a mi correo y yo se las puedo compartir. ¿Ya? Eso ha sido la presentación del día de hoy, chiquillos. Ya voy a dejar de compartir pantalla y le voy a dar el pase a Rodrigo para que dejar un espacio de preguntitas si es que alcanzamos. Creo que son 2 o 3 preguntas las que puedo responder. Muchas gracias, así es. Vamos a pasar al momento de las preguntas. Démosle un aplauso virtual por la excelente ponencia a la profesora. Se lo ganó, ahí están llegando los corazones, los aplausos. Gracias. Veo aquí a Juan Andrés que tiene su mano levantada. Te doy la palabra, Juan Andrés. Buenas noches. Primero que todo, darle las gracias a la doctora Irma. Muy, muy, muy buena el tema. Quería de pronto hacerle una pequeña duda que tenía, que es de pronto, ¿piensa usted que ese estigma en las personas con TLP se debe a que la sintomatología y los signos que se presentan en estos cuadros clínicos a menudo conllevan de pronto como comportamientos tabúes socialmente, como lo pueden ser la promiscuidad, el abuso de sustancias, o de pronto esa hipersensibilidad que lleva como episodios de ira, lo que puede como de pronto ver incluso para nosotros como trabajadores del área, eh, tener como ese factor social que nos da ese sesgo. Buenas noches Juan Andrés, coincido con su lectura. Efectivamente, muchas de las características que presentan y que suelen compartir los pacientes con diagnóstico de trastorno de personalidad límite se asocian a conductas que son socialmente muy rechazadas, ¿ya? Y a partir de eso también se comienzan a instalar estas expectativas por parte del paciente, ¿ya? Un paciente, por ejemplo, que se le es dado el diagnóstico y se le entrega el diagnóstico y no se lo psicoeduca, lo más probable es que vaya a buscar información por su cuenta en Internet, ¿ya? Y va a encontrarse con una serie de características que describen el trastorno que él tiene y que tal vez él no posee, él o ella no poseen, no manifiestan, pero va a tender a pensar que esas actitudes y esas conductas y esos síntomas son normales dentro de su condición y por lo tanto es probable que también a partir de eso adopte un nuevo repertorio de conductas. Entonces, se va retroalimentando en forma muy negativa, ¿ya? Esto mismo, por ejemplo, o sea, y si pensamos, el paciente está inserto en un medio. Entonces, por ejemplo, el paciente con diagnóstico de TLP, como por ejemplo comentaba la colega acá en el chat, si un profesor a mí me dice, los pacientes con TLP no terminan ninguna carrera, pasan por todas y no terminan nada,
es mi profesor el que me está diciendo que yo no voy a terminar mi carrera. Y eso es tremendamente negativo porque de alguna forma me está confirmando o me está instalando una idea que yo mejor yo ni siquiera tenía. Lo que suele discutirse también es que, por ejemplo, muchas veces los pacientes con diagnóstico de trastorno de personalidad, cuando son brillantes cognitivamente, terminan sus carreras, pero luego no las pueden ejercer. Y eso también, en un mundo donde acá somos la gran mayoría en función de lo que fueron respondiendo, o son psicólogos o estudian psicología, ¿qué tan fácil es ejercer la carrera para nosotros? Para mí, por lo menos, fue súper complejo entrar al mundo de la clínica, encontrar trabajo, poder vivir de esto. Y yo no tengo el diagnóstico de trastorno de personalidad y aún así fue súper difícil. Si yo tengo el diagnóstico y me cuesta encontrar trabajo, por supuesto que voy a reforzar esta idea de no encuentro trabajo por mi diagnóstico. No voy a lograr nunca hacer, si logré terminar, no voy a terminar, no voy a poder, pero no voy a poder trabajar. ¿Ya? Entonces, claro, se va retroalimentando de una forma muy negativa. Entonces, o sea, creo que es importante en ese sentido poder entender que algunas de las características de los pacientes con trastornos de personalidad son, o sea, están asociadas a dificultades pero que, pero que esas dificultades en el fondo no significan un destino y que el síntoma y los rasgos y las características no son un destino, no son el sino al que el paciente va a llegar sí o sí. Eso yo creo que es sumamente importante. Muchas gracias, muchas gracias. Em, Estoy leyendo aquí el chat. Obviamente los agradecimientos. Recuerden levantar la mano si tienen alguna duda o desean aclarar algún Alguien, término, por por ejemplo, ejemplo. acá menciona que también está esta negación del diagnóstico, ¿ya? Y yo creo que también ese es otro tema que es súper importante mirar. En algún momento hay diagnósticos que tienden a ser bastante comórbidos y que tienden a confundirse, ¿ya? Y que tienden a cuestionarse. Hace algunas décadas atrás había gran dificultad para distinguir entre el trastorno bipolar y el trastorno límite de personalidad. Hoy día tenemos mayor conocimiento de ambos y por lo tanto, si bien igual en la clínica a veces uno se encuentra con pacientes con comorbilidad y tiende a haber algunos casos que hacen difícil el diagnóstico diferencial, hay mayor información respecto a la bipolaridad que ayuda en el diagnóstico diferencial. A mí me parece que hoy día hay un gran desconocimiento, o sea, todavía, pese a que ha aumentado, digamos, la investigación al respecto del autismo y las neurodivergencias, especialmente el autismo en mujeres y cómo se presenta el autismo en mujeres. Y eso, como lo he visto yo en la clínica, ¿ya? Lleva a que hoy día se confunda muchas veces el diagnóstico de autismo con mujeres con diagnóstico de trastorno de personalidad límite. Y hay un montón de mujeres que tuvieron en su adolescencia o en su adultez temprana el diagnóstico de trastorno de personalidad límite y que pasados sus 30 años, hoy día 30, 40 años, están descubriendo que en verdad su diagnóstico era autismo. Entonces, eso también lleva a esta idea de negar que el trastorno límite existe, porque ahora está también esta idea de no, el diagnóstico de trastorno de personalidad límite es una nueva neurodivergencia que no entendemos bien. Puede ser, pero en el fondo eso no le quita realidad a un diagnóstico que ha estado presente en la existencia del mundo desde siempre y que en la literatura psicológica aparece desde muy temprano. Entonces, también ahí es importante formarse y aprender para aprender a diferenciar entre una neurodivergencia y un autismo y un trastorno de personalidad. Por ahí, José Juan tiene una manito levantada. Sí. Vamos a cerrar con la consulta de José Juan. Le doy la palabra.
Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Sí, mi duda es la siguiente. Bueno, primero que nada, felicitarla por la ponencia y el tema que nos acaba de proporcionar. Ya tengo tiempo viniendo a DIPA, así que ya tengo la oportunidad precisamente de conocerla. Yo estuve precisamente en el de trastornos de la personalidad en la adolescencia. Pero bien, la pregunta que quiero hacer es la siguiente, tal vez sea un poco elaborada, pero la pregunta sería, ¿hasta qué punto el diagnóstico del trastorno de personalidad puede convertirse en una identidad estigmatizante que el propio paciente termina incorporando a su autoconcepto? Eh, es altamente probable que se transforme en una identidad altamente estigmatizante si no hay un proceso de psicoeducación adecuado sumado al diagnóstico, ¿ya? Yo creo que hasta qué punto va a depender de cómo la psicoeducación actúe como un factor protector, ¿ya? Yo recuerdo hace muchos años atrás, estaba en el pregrado y fuimos a hacer observación de un grupo de apoyo para familiares de pacientes con distintas patologías psiquiátricas. Y recuerdo que la profesional a cargo, frente a la pregunta de una mamá que preguntó, mi hija tiene un diagnóstico de trastorno histérico de la personalidad, perdón, histriónico de la personalidad, y nosotros no entendemos muy bien qué es eso. Y la profesional le respondió sin siquiera arrugarse, chiquillos. Eh, Mire, eso significa que su hija se cree el hoyo del queque. Que eso, todos los que son chilenos lo entienden, los que no son chilenos piensen que los queques son estos como, no sé cómo les dirán en otro lugar, Panes, pan. panes, como tortas Mm, que se hacen con un molde que tiene un hoyito. mm, Entonces el hoyo del queque cuando queda parejito es como la mejor parte de mm. algo. Ya hay hartos dichos que pueden analogarse a esto, la sandía con más pepas. eh, el punto es que para mí esa vez fue tan patente con mi corta formación que esa no era una forma apropiada de decirle a un paciente qué significa el diagnóstico que tiene su hija, ¿ya? Entonces, yo creo que hasta qué punto el diagnóstico se transforma en una identidad estigmatizante va a depender de cómo nosotros psicoeduquemos a ese paciente y psicoeduquemos al resto del personal sanitario, porque no todo el personal sanitario tiene por qué ser experto en trastornos de personalidad. Por lo tanto, es importante mencionarles, o sea, creo que a mí me hace mucho, mucho sentido el trabajo con pacientes con trastornos de personalidad y asociarlo al trabajo con las infancias. Las infancias son igual de discriminadas que los pacientes con TP, porque también son desregulados, porque también hay que tener paciencia, sostener, contener, hacerlo amoroso. Entonces, cuando uno logra entender que un paciente con trastorno de personalidad, si bien nos puede estar haciéndolo pasar mal, porque yo no, o sea, he tenido muchos pacientes que me han hecho pasarlo realmente mal, nunca perder de vista que si yo lo estoy pasando mal, probablemente ese paciente lo está pasando peor. Y que la forma en que tiene de interactuar conmigo es la única forma que ha logrado sostenerlo hasta este momento. Y que todas esas conductas inapropiadas de promiscuidad, de consumo, de rabia, de agresividad, son conductas que han sido reforzadas por un sistema que permanentemente lo ha dejado fuera y aislado y que no le ha quedado otra que armarse de esa forma. Y que la única manera, en el fondo, de romper con ese círculo es que uno se detenga un momento, pare y sostenga y contenga la desregulación para que podamos empezar a pensar cómo podemos funcionar de una manera diferente. Y ahí ese comenzar a pensar cómo podemos hacerlo de una manera distinta, el núcleo de básicamente todas las psicoterapias específicas para el diagnóstico de trastorno de personalidad. Todos lo hacen con un set de técnicas que difieren entre sí, pero en el fondo el núcleo de todas las
psicoterapias específicas para diagnóstico de trastorno de personalidad, va en la línea de poder sostener al paciente, contenerlo, con el dispositivo psicoterapéutico, a través del contrato, a través del encuadre, ¿ya? Y permitirle desplegarse para que eso favorezca su regulación emocional y permita que el paciente pueda pensar, que recupere la capacidad para pensar, ¿ya? Eso, chiquillos, ¿ya? Les agradezco la conexión, Muchas gracias, doctora. ¿ya? Y espero que tengan un lindo fin de semana y los dejo ahora que van a hacer entiendo que hay un sorteo, Así es. ¿ya? Así que yo los dejo. Éxito y ojalá que el ganador esté presente para que nos veamos durante las próximas semanas ya en el diplomado, ¿ya? Y a los que no ganen, los dejo cordialmente invitados al diplomado. El diplomado está bien entretenido. Los profes que tenemos son de primera línea, ya. Muchos muy expertos en cada uno de los temas que trabajan, ya. Así que lo vamos a pasar súper, súper bien. Nos vemos. Gracias, Chao, estimada. chao. Que descanse usted también.